Damos gracias porque abriste el velo, abriste todo, Señor. Tu cielo, tu gran cielo fue abierto para nosotros, para que pudiéramos entrar, Señor, con toda garantía, Señor, de que verdaderamente lo abriste para nosotros, Señor. Como le dijiste a aquel hombre que estaba al lado tuyo en la cruz, desde ahorita, desde hoy estarás conmigo en el reino. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Te damos gracias, Señor, porque en ti no hay límites ya, Padre. Permite que tampoco nosotros pongamos límites, Señor. Que nada ni nada nos envuelva en el plan que tú tienes, Señor. Que lo preparaste desde la fundación del mundo para hacer una realidad en este día, Señor. Gracias porque estás llevando muchos hijos a la gloria, Padre. Meditamos en ti, Señor. Te alabamos y te adoramos en este día. Enséñanos y manifiéstate como tú quieres, Señor. Siéntete en toda la libertad, Padre. Espíritu Santo que habita en nosotros, muévete. Haz como tú quieras, Señor. Enséñanos. Amonéstanos, Señor. Exhórtanos, Señor. Y sobre todo, consuélanos, Señor. Te damos gracias en este día precioso, Señor, que hemos alcanzado por la gracia tuya, Señor. Y queremos que tú sigas llevándonos en esa gracia hasta llegar, Señor, a esa estatura perfecta de ese hombre perfecto en cada uno de nosotros. Por esta razón te pedimos que estés aquí en medio nuestro, como siempre has estado, Señor, como estás en cada uno, Padre, y que seas tú ese ministro del santuario. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, este día vamos a hablar sobre lo que es somos herederos. ¿Cuántos han tenido alguna vez una herencia? Qué rico cuando tú tienes una herencia. Ay, no, cuando es una herencia bien buena, ¿no? A veces no es herencia de dinero solamente, herencia de otras cosas, de posición o herencia de caracteres, ¿no? A veces nos dicen, tú tienes algo que te pareces a tu abuela. Bueno, la parte buena. Cuando es una herencia mala, no queremos herencia mala, queremos herencia buena, ¿no? Pero dice aquí que somos herederos del reino. Y lo dice el Señor, del reino que fue establecido desde la fundación del mundo. Imagínense cuántos años, qué proyecto ha sido a largo término. Pero como para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, para Él ha sido 3 días, 3000 años. Para Él ha sido 3 días. Bien, quiero que leamos en Santiago 2 capítulo 2, verso 5, donde dice, hermanos míos amados, oíd, o sea, atento, claro. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, somos herederos de un reino que Él ha prometido a los que le aman, porque el reino está establecido en amor. No es un reino como los reinos de la tierra que uno pelea con otro a ver quién es más fuerte. Santiago 2:5, capítulo 2, verso 5. ¿Sí? Hemos recibido un reino como herencia que el Señor nos ha dado, ¿verdad? No es como reino de este mundo. Ahora lo estamos viendo que un reino pelea con el otro, a ver quién es más fuerte, a ver quién tiene armas más poderosas, a ver quién es el más valiente, más fuerte. Vemos una pelea constante. El reino de Dios no es así. Ese reino no es así. Por esta razón es que muchos no quieren ese reino, porque quieren un reino de pelea, ¿no? Pero el reino del Señor es para siempre, y eso es lo que es bueno, algo perecedero. Todos los reinos de la tierra han pasado. Hagan un recuento. Vamos a ver ahí, vemos nosotros, sí, Nerón, ¿dónde está? Y tantos otros que querían ser eternos en el reino, como vemos Herodes, 3 dinastías. Pasaron por ahí, finalmente el último fue comido de gusano, que fue el último Herodes, el nieto. ¿Por qué? Porque no dio gloria a Dios. Recuerden que dice, por no dar gloria a Dios, un ángel lo hirió y murió comido de gusanos delante de toda la gente, porque no le dio gloria a Dios. Herodes, el nieto de Herodes. Y ahí terminó la dinastía Herodes, que duró mucho el reino de Herodes, pero finalmente se acabó. Como se han acabado todos los reinos de la tierra. Cuando cayó el bloque soviético, todo el mundo,
Eso sí que nadie lo esperaba. Cuando cayó el bloque soviético, ya no es Unión Soviética. Eso parecía que iba a ser eterno. Nada ha sido eterno en la tierra. Nada. Lo único eterno realmente es su reino. Es la única garantía que nosotros tenemos, que es eterno. Por eso yo quiero su reino. Yo quiero su reino. Y puede ser establecido en toda la tierra. Es lo bueno. ¿Cuántos hermanos que están viviendo en Venezuela ahora no quisieran estar en Venezuela? Están huyendo a todos los países porque no tienen, está en una condición caótica. No pueden vivir el reino de ellos en otro lugar, como nosotros cuando llegamos aquí tuvimos que adherirnos al reino de aquí, al gobierno, a las leyes. Todo era diferente a las leyes que nosotros conocíamos, pero tuvimos nosotros que obedecer las leyes de aquí, porque si no, no encajábamos. Pero el reino de los cielos en toda la tierra puede estar en África, puede estar en Asia, puede estar en América del Norte, América del Sur, en las islas más remotas que podemos encontrar. El reino puedes experimentarlo y vivirlo en donde quiera que estés. Y eso es lo bueno, porque es un reino de gozo, de paz y de justicia. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ajá. Así que, ¿cuánto no queremos nosotros ver justicia en los gobiernos? Ninguno tiene justicia. Por un lado está bueno, por otro lado es así. Así es. ¿Por qué? Porque son los hombres los que están manejando. Pero cuando Dios toma el control, hermano, y el Señor lo dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Él lo dijo bien claro, ahí está en la Escritura. Ahí está en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, todos pelearían por tener ese reino. Pero como no es de este mundo, es algo nuevo. Por eso dice que escogió el Señor a estos que aman, que tienen un corazón dispuesto para revelarle los misterios del reino. El reino está lleno de misterios. El reino no es solamente decir yo recibo al Señor en mi corazón y ya. Sí, ese es el primer paso. No, ese es el primer paso. Pero es un paso ascendente, una escalera. ¿Recuerdan la escalera de Jacob? Ajá. ¿Cómo hacían los ángeles? Subían y bajaban. No bajaban ni subían. Subían. Tu llamado es subir. Tu llamado es subir. No es quedarte ahí, bueno, yo me recibí al Señor en el año 45 y sigo igual. Porque eso yo lo viví en la religión mucho tiempo. No, cuando yo tenía no sé qué. Y seguían igual. La misma forma de actuar, las mismas maldades, las mismas cosas. Solo Jesús en su corazón. Pero no desarrollo espiritual. Ningún desarrollo espiritual, ningún conocimiento, ningún misterio del reino. Aún las parábolas se les era un misterio. Cuando nosotros vemos estas cosas que Dios preparó algo de antemano. Si Dios preparó algo de antemano, es algo de una proporción o podemos decir algo de tal importancia que es para enfocarnos y decir, bueno, espérate, yo tengo que saber esto si es algo que Dios preparó de antemano, desde la fundación del mundo, como lo dice, que desde la fundación del mundo Él preparó todo. Mateo 25:34, ahí lo dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínate si el Señor desde la fundación del mundo preparó un reino y yo estoy en ese reino, pues yo tengo que conocer todas las medidas del reino y yo tengo que conocer todas las... Dice que somos herederos. Una persona que hereda, investiga y ve y hasta pelea. Yo he visto gente por heredar un poquito de eso que se pelea y lo que sea. ¿Para qué? Para poder obtener lo que merecen recibir. Entonces, a veces nosotros no lo peleamos porque ya lo tenemos, pero tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos que desearlo, animarnos nosotros a desearlo. Por eso en los evangelios es mencionado, en los evangelios solamente, los 4 evangelios, 111 veces habla del reino. No es para decir, espérate, si hablan tanto del reino el Señor, desde que entró, desde que comenzó su ministerio a los 30 años, antes Él no predicó de eso. Él tenía que ir a la ley, por la ley tenía que tener 30 años para comenzar su ministerio de rabino, o sea, su ministerio de maestro, porque no podía ser antes.
Y de ahí empezó a decir, acercado, porque el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos semejante a, el reino de los cielos, y todas las predicaciones de Jesús era el reino de los cielos. ¿Qué cosa es el reino de los cielos? Si vamos nosotros a ver que Dios preparó todo de antemano, pero sabemos que Él rige los cielos, rige el universo. Y hay un orden tan perfecto en el universo que tiene que haber un cerebro muy inteligente para manejar tantas estrellas y tantos planetas y tantas cosas que ahora alcanzamos a ver a través de ese telescopio Hubble. Que ahora es que podemos verlo. Esta generación está viendo cosas que no vieron la generación pasada. Ajá. Porque ni siquiera cuando mi abuela, ni siquiera todavía ni a la luna se iba. Si hoy mi abuela viene y yo le digo que a la luna se puede ir, me dice, ¿tú estás loca? ¿Cómo que a la luna se puede ir? Si no se puede ir nadie a la luna. Malamente y ahora había aviones. No soy tan vieja, pero bueno, me acuerdo que mi abuela se sorprendía, ¿no? Cuando veía cosas así como Zeppelin y cosas de esas que hablaban, ¿no? Bueno, esa es la otra generación que pasó. Pero a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino, del negocio de Dios, del gobierno de Dios. A nosotros nos es dado conocerlo, y no solo conocerlo, sino disfrutarlo. Cuando Jesús sacaba fuera demonios, dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, es que el reino está aquí, está en medio de vosotros. Porque nadie podía hacer eso. Ellos usaban ahí, trataban de sacar los demonios, no sé ni cómo, pero bueno, porque los demonios, estaba el pueblo cargado de demonios. Cuando Jesús llegó era un trabajo tremendo, empezar a liberar a tanta gente que estaban contaminados con cuántas cosas y tenían pues demonios, pero legiones, como el hombre aquel gadareno tenía 2000. ¿Cómo? ¿De dónde sacó tanto demonio? ¿Por qué? Porque no había todavía alguien con la autoridad para enfrentar ese poderío de las tinieblas. Pero el Señor vino a acabar con lo que es todo el poder de las tinieblas. El Señor vino a hacer eso. Y el reino de Dios tiene esa capacidad. Nos da la capacidad esa. Lo que pasa es que por la ignorancia tan grande que ha habido en el pueblo de Dios, que se ha acomodado a un evangelio cómodo, un evangelio que se acomoda a todos los gustos, no puede darle todos los gustos a todo el mundo. El reino de los cielos incomoda a muchos, porque tienen que tomar la senda derecha y estrecha. Y a muchos les gusta estar en la senda jorobada y ancha. Y si quiere tener la bendición del Señor, y que el Señor lo sane, y que el Señor lo cuide, y que el Señor esté con ellos, y que en su entrada y su salida sea con el Señor, pero el Señor demanda obediencia. Todo tiene, como aquí nosotros estamos en este país, tenemos que obedecer, no tienes una luz roja, porque vas a llegar a una multa enorme. Tú tienes que regirte por leyes, y eso no nos incomoda porque ya nos acostumbramos. ¿Y por qué no nos acostumbramos de las reglas del reino? Justicia, amor, gozo, paz, paciencia, tantas, podemos decir, virtudes o frutos que tiene el reino, y se tiene que desarrollar en nosotros. ¿Cómo se desarrolla en nosotros? En medio de la dificultad. Yo veo que más se desarrolla en medio de la dificultad, porque en medio de la dificultad te das cuenta que te hace falta un poquito más de paciencia, te hace falta un poquito más de amor, y te das cuenta que te faltan muchas cosas todavía. Ahí te das cuenta realmente que necesitas realmente al Señor, que lo necesitas para que te capacite. Y eso no es que tú digas, voy a tomar un poquito del Señor hoy y mañana no. Es una relación íntima, lo que yo compartí el domingo pasado. Es una relación íntima con tu Dios. El éxito del rey David fue ese, hermano. El éxito, David no era perfecto, de decir, bueno, pero de un corazón como el de Dios. Porque anhelaba lo de Dios, lo buscaba, se gozaba, no solamente porque hay mucha gente a veces que tú le presentas un evangelio de oferta. Tú le dices, si tú crees en el Señor, pues tú ya no vas para el infierno. Pues yo quiero eso. Y aunque yo me tenga que ir arrastrando a la iglesia, yo no fallo, porque yo no me quiero ir para el infierno. No, así no. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vayas por amor, porque tú amas, no porque la conveniencia. Dios no juega con eso.
con conveniencia. Dios no juega. Como nosotros no queremos que los hijos de nosotros nos quieran porque les damos, ¿no es cierto? Queremos que nos quieran porque nos quieren, porque nos aman. Es muy diferente a cuando por conveniencia te quiere. Y eso es el reino. El reino es algo que verdaderamente Dios ha sembrado en nosotros en una semilla. Dice, como la semilla. Hay varios tipos de terrenos donde cae la semilla y es la misma semilla. ¿Recuerdan la parábola? Casi todas las parábolas. Hay un por ciento de parábolas increíbles que hablan del reino. El reino de los cielos es semejante, y aquí yo puse una lista, es semejante al grano de mostaza, que es tan pequeña que ni se nota, pero es el árbol más grande de las hortalizas. Da de todas las hortalizas es más grande y es la semilla más chica. Aparentemente parece como que yo recibí al Señor en mi corazón, como decir nosotros cualquier cosa. No, hermano, eso tiene una profundidad muy grande, pero yo tengo que seguirle, o sea, hacerle seguimiento a esa semilla. Yo tengo que cuidar esa semilla, que esa semilla realmente esté bien regada, que yo ayude a que incremente el Señor esa semilla. No es que yo voy a ayudar a que crezca la semilla, sino que voy a obedecer lo que dice el Señor, lo que dice el Padre, porque ahora viene a ser nuestro Padre. Al entrar en el reino ya es nuestro Padre, ya entra esa relación, porque ahí somos herederos. ¿No dice la Escritura que Jesús heredó y somos coherederos con Él? Si Él heredó, nosotros heredamos con Él, porque Él es nuestro hermano mayor. Así dice, Él en medio de vuestros hermanos. En los evangelios es mencionado 111 veces acerca del reino, y en total en todo el Nuevo Testamento es mencionado 169 veces, incluyendo Apocalipsis. O sea que es para llamarte la atención, de decir, solamente en el Nuevo Testamento. Estoy hablando del Nuevo Testamento porque fue cuando Jesús vino y comenzó a anunciar el reino. El primer mensaje que trajo fue, vamos, este es el reino de Dios, y comienzo en esta hora a mostrar que el reino de Dios está aquí en medio de vosotros. Señor, ¿y cuándo será que el reino de Dios se ha establecido? Está en medio de vosotros. Así lo sorprendió a todos. ¿Cómo? ¿En medio de vosotros? ¿De nosotros está el reino? Sí, yo soy el reino. Yo soy. Él se hizo hombre. Dios se hace hombre, y qué hermoso, porque Él es nuestro jefe, nuestro Padre, es todo, ¿no? Pero es un líder, vamos a ponerle así como todo el mundo quiere ponerle, es un líder que le costó muy caro este reino, le costó su sangre. Dios hombre derrama su sangre, ese era el costo, para poder entonces mantenernos a nosotros limpios. Todo aquel que en Él cree, sabemos, como dice Juan 3:16, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero a través de su sangre. Fue lo que limpió y abrió el camino, fue a través de su sangre. Sabemos que se abrió el velo y ya teníamos entrada libre al lugar santísimo. Desde ese mismo momento nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía disfrutar de esa presencia en ese lugar, que era algo maravilloso que el pueblo no lo podía, ni siquiera ni los otros sacerdotes podían entrar a experimentar lo que es la presencia plena de Dios allí. Mas a nosotros se nos ha dado entrada libre, y a veces cuando nos dan cosas tan libres no lo apreciamos. La verdad es esa. No lo apreciamos porque como es gratis, no le damos valor cuando es algo gratis. Y el Señor dice que su salvación es gratuita. Mi reino no es comida ni bebida, no es dinero, no es esto, no es aquello. No, es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu. En el Espíritu. Dice aquí también, cuando Él comenzó a hablar, y es hermoso, hermano, cuando yo estuve viendo que Jesús estuvo 3 años y medio hablando del reino. Después mandó a los discípulos. Primero mandó 70 y dijo, hablen, anuncien el reino a toda aldea, a toda ciudad, anuncien sanando, dando una palabra de bendición con hechos. Después mandó a los 12, ¿verdad? También. Y les dijo lo mismo, vayan también,
anunciando el reino. ¿Cómo anunciar el reino? Porque los judíos estaban esperando un reino de justicia, como están esperando hasta el día de hoy. Como ahora que lo natural, ellos tienen, esta madrugada empieza la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de los frutos, donde el fruto pues se desarrolla en nosotros. Ellos se les desarrollaba en la tierra, porque recuerden que todas esas tres fiestas grandes están representando una verdad. Todos son simbólicos, todo es simbólico, pero está representando una verdad. Y hoy, precisamente, mañana comienza la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de los frutos, donde todos viven en cabañitas, en Sukkot, que le llaman, y allí con pencas de frutas, ellos comen de esa fruta, y están una semana entera, creo que una semana, están ahí debajo, metidos en ese Sukkot, en esas tiendas, en esos tabernáculos. Ahora, el Señor nos ha dicho que nosotros somos el tabernáculo de Él. Somos el tabernáculo del Dios vivo. Somos casas de Dios. Somos tabernáculo de Dios. O sea que este tabernáculo tiene que dar fruto también. Si vamos a ir a esa parte de la fiesta, o yo iba a hablar de eso, pero el Señor me puso esto. Pero vean qué hermoso y qué importante es conocer esto. 3 años y medio hablando del reino, día y noche. Jesús muere en la cruz, pasa lo que pasó, resucita y sigue hablando del reino 40 días. Tú dices, oye, esto está importante. Y yo quiero leerlo, hermano, porque esto es muy importante. Está en Hechos 1, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Es muy importante porque aún Jesús, cuando resucita, va con sus discípulos y comienza a hablarles otra vez del reino. ¿Cómo? Hay tanto del reino que yo no sé. Hay tanto del reino de los cielos, del reino del Señor, que yo no sé y que el Señor tiene que revelar. Sí, pero yo tengo que apreciar eso. Vamos a leer un momentito esos 3 versículos para que veamos nosotros y nos traslademos ahí con los discípulos. Ya los discípulos habían estado 3 años y medio oyendo al Señor diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue y hizo y preparó y llevó. El reino de los cielos es semejante a una semilla. El reino de los cielos. Oyeron muchas parábolas. Ya ellos entendían las parábolas. Las parábolas son cuentecitos que los fariseos no entendían, porque el Señor dijo: a ellos yo les hablo en parábolas, para que oyendo no entiendan. Porque si no entienden, me van a preguntar a mí, como hicieron los discípulos. En 2 parábolas los discípulos llegaron y dijeron: no entendimos ni papa. Bueno, no lo dijeron así porque no eran cubanos, por supuesto. Pero no entendieron la parábola del sembrador. ¿Qué quisiste decir con eso? Y el Señor los sentó y les dijo: mire, esto es así. El sembrador es este. Y el Señor, como niños de kindergarten, les enseñó lo que es en lo natural una palabra espiritual. Porque el idioma de Dios es un idioma espiritual. Y ellos no sabían. Ellos no sabían. Estaban a un nivel natural, supernatural, ¿no? Y después, cuando vino otra parábola, pasó lo mismo. Señor, tampoco entendimos. Y el Señor les explicó, pero ya más nunca le preguntaron. Ya enseguida que venía la parábola, enseguida switch. Como nos ha pasado, ¿verdad? Que ahora nosotros tenemos un sueño, enseguida vamos al idioma espiritual de Dios. Antes no, antes decía: ay, yo creo que me voy a morir, porque nos veíamos muertos. Ay, Dios mío, algo me va a pasar. Y ahora sabemos que nosotros pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ay, qué bueno espiritualmente, ay, qué bueno. Ay, es mejor ser en lo espiritual, ¿no? Y ahora estamos entendiendo, porque entendemos el lenguaje de Dios. Por eso estudiamos tipología. Por eso que Jesús dijo un día: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escuchar mi voz? ¿Por qué no escucháis mi voz? Le dijo a los fariseos. Porque los fariseos no entendían nada. Ni siquiera Nicodemo, que era maestro de la ley, que le dijo: bueno, ¿y cómo es esto del reino? El Señor le dijo: tiene que nacer otra vez. Volver al vientre de mi madre y yo con este tamaño. Oye, eso ni a un niño se le ocurre preguntar eso. Y él dice: ¿siendo tú maestro de Israel, no entiendes esto tan básico, que tiene que nacer del agua y del espíritu? Ya naciste de agua, sí, de tu mamá, pero ahora no, ahora y él estaba pensando que cómo era nacer otra vez igual en lo natural. No, esto es un nacimiento espiritual.
que no necesito volver otra vez a hacerme un feto y volver. Eso no le entre ni a un niño chiquito, le cabe en la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, eso es cuando vivimos tan literal, de ver las cosas literal. Por eso esta es una palabra muy espiritual. Hay historia, hay cosas naturales, por supuesto, pero que nos están enfocando algo espiritual. Y por esa razón, qué bueno que estamos entendiendo ese nivel. Y vemos que hay muchos hermanos que están entendiendo ese nivel espiritual. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos dice, porque tú eres casa mía, tú eres casa de Dios. Imagínate, ponte tú, yo soy una casa. No puede ser, no me cabe una casa. No, somos casa de Dios ahora. Somos el receptáculo donde Dios pone su espíritu, donde Él desarrolla ese potencial. Pero seguimos siendo nosotros. Y sí se necesita ser espiritual para entender eso. Pero ese es el caso. Por eso es el Espíritu Santo transformando nuestra mente carnal y natural en una mente espiritual que puede entender todas estas cosas, que habla del proyecto de Dios. Si no, es muy difícil. Pero bueno, vamos a leer. Cuando Jesús resucita, va a ver los discípulos. Todavía habían cuentas que pagar. No cuentas que pagar, sino había muchas cosas que contarle, ya en un nivel de resurrección. Ya Él estaba resucitado. Ellos todavía estaban en shock cuando veían a Jesús. No le podían creer que Jesús lo vieron destrozado en la cruz, porque estaba destrozado en la cruz, y ahora lo ven también. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Siempre recuerden que Jesús primero hacía y después enseñaba. No es como muchos que enseñan y después, bueno, a lo mejor ni hacen. Bueno, aparentemente hacen, pero no, Jesús hacía y después enseñaba. Como secó la higuera y después enseñó por qué la secó. ¿Ve? Así Él enseñaba. Eso es lo que es un verdadero maestro. Y por esa razón dice esa palabra aquí. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. No, hombre, lleno 3, 4, 5 libretas de todo lo que Jesús decía, ¿no? 40 días hablando el Señor, revelando, y ellos viendo aquel resucitado, aquel, podemos decir, alfa y omega, todo. Eso no está escrito. Lo que se dijo ahí no está escrito. Eso lo escribe el Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso es el Espíritu Santo, porque Él dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que mi responsabilidad es solamente buscar, Señor, ¿qué tú quisiste decir con eso? Revélame, muéstrame. Y buscar, ser celoso, como estaba diciendo Nora, ser celoso. Yo quiero saber todas las cosas. Como lo querían saber otros que se le acercaban a Jesús así. Sabemos que algunos tuvieron pues un poquito más de libertad de acercarse así a Jesús, porque las palabras de Él eran fuertes, ¿no? Como fue Felipe. Bueno, Señor, enséñanos al Padre, y nos basta, ya nos basta. Y Jesús no sé si decir se indignó, dijo, pero Felipe, ¿cómo dices tú que te muestra el Padre? ¿Me has visto a mí? ¿Ya viste al Padre? Imagínate, ahí lo explotó. Dije, ¿cómo? ¿El Padre? El Padre era un mito. No era un mito, el Padre era un misterio. Nadie lo había visto nunca. El único que había hablado con el Padre era Moisés allí, y no vio el rostro ni la figura, vio sus espaldas. Pero hablaba con él como hablar cara a cara con alguien. Y se transformó, comenzó a brillar. En la última conversación que tuvo con el Señor, se resplandeció y se tuvo que poner un velo en la cara porque asustaba. Era algo raro. ¿Por qué? Porque verdaderamente fue impregnado de la gloria de Él. Pero era un misterio el Padre, tú sabes, el Padre, Dios, el creador de todo el universo. No, hombre, no soy digno ni siquiera ni de verlo siquiera. Y el que decía que lo veía, se moría. Así lo decía. Si veo al Padre, me muero. Ellos creían eso.
Y ellos tenían un respeto muy grande. Y ahora Jesús le dice, ¿me viste a mí? ¿Ya viste al Padre? ¿Qué? ¿Cómo? Felipe estaba, menos entendía, no dice nada, que se quedó, pero ¿cómo? ¿Cómo me preguntas eso a mí? Jesús le mostró ciertas cosas que ellos no lo pudieron asimilar. No podían. No tenían capacidad hasta que el Espíritu Santo llegó a ellos. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces tenemos la capacidad para entender muchas cosas que antes no entendíamos. Y leíamos y decimos, ¿qué cosa? A mí me pasó eso, yo me recuerdo muy bien, hermano, que había cartas del apóstol Pablo que para mí era chino. Y yo no lo entendía. Y decía, bueno, algún día lo entenderé, o será que tengo que saber más teología. Yo no sé qué tengo que saber para poder entender todo esto, pero bueno, por lo menos las parábolas y eso ya voy poquito a poco. Pero cuando viene el Espíritu Santo, te aclara tantas cosas, hermano, te pone tanta luz, se entiende, pero tú tienes que perseguirlo. Bueno, no perseguirlo, sino anhelarlo, buscarlo, usarlo, atenderlo y decir, Señor, revélame. Pero todo eso tiene su tiempo, como yo le estaba diciendo el domingo pasado. No es solamente decir, bueno, déjame ver, sí, no solamente lo que aprendo en la iglesia cuando me reúno el domingo. No, hay más que podemos nosotros en la semana, en el día. El Señor nos enseña en una puesta de sol, en un amanecer, cuando viene la prueba. Es un colegio constante el trato del Señor con nosotros, es una escuela constante, no es la escuela de 6 horas o 7 horas, es todo el tiempo. Es hermoso, porque mira, ¿sabes qué? Que cuando verdaderamente estamos en el Espíritu, nunca vas a estar ocioso. No vas a estar ocioso, vas a estar aprendiendo siempre. Y claro, no es aprender de conocimiento solamente, sino de vida, vivencia. Lo estás viviendo y es diferente cuando lo vives y tú dices verdaderamente es verdad, porque se puede vivir. Por esta razón, cuando ellos estuvieron oyendo todo lo que Jesús les decía, que todo eso quedó ahí, el Espíritu de Dios lo está revelando en este día a aquel que verdaderamente le busque. Que no le busque. Dios no acepta curiosos. Dios no acepta curiosos. ¿Qué? Hechos 1, del 1 al 3. Hechos, el libro de Hechos. En ese versículo, Juan 16, 14, a mí me abrió mucho el entendimiento cuando dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Juan 16, 14. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y sabes dónde está el Espíritu Santo? En ti, en mí, en cada uno de nosotros. Porque sabemos que el paso principal, inicial, ¿verdad? Y sabemos que el reino siempre ha existido, pero el paso para yo entrar a ser parte es que yo haga un pacto, que yo diga, Señor, sí quiero. Y yo sé que todos los que estamos aquí, lo más seguro que todos dijeron, yo acepto a Jesús en mi corazón. ¿No es verdad? Un día lo dijimos y no sabíamos todavía el volumen de tesoro que estábamos obteniendo. No lo podemos nosotros entender. Pensamos, bueno, para que borre mis pecados. Es para que nos libre de ir al infierno. Bueno, sí, así me enseñaron a mí, ¿no? Es para que esté contigo siempre, pero no mucho me dijeron, solamente recibe al Señor en tu corazón para que seas salvo. Yo quería ser salva. A los 13 años yo le tenía miedo a la muerte. Pues sí, yo sabía que la gente se moría. A los 7 años lo supe cuando murió mi prima de leucemia. Yo creí que los niños no se morían, yo creí que se morían los viejos. Y de buenas a primeras, mi prima, mi favorita prima, de la noche a la mañana se muere. Fue un choque para mí y tuve conciencia de que la muerte llegaba a los niños también. Y yo dije, yo me puedo morir. Y yo me puedo morir también. Y vivía con mucho susto porque yo creía que eso era dado para la gente grande cuando ya pasaba todo lo que tenía que pasar en la vida y ya le costaba, pues siempre yo oía que mi abuela decía, voy a ver a fulanita que murió, y siempre eran viejitas. Pero cuando te dice, Él te da vida y te da vida en abundancia, tú dices, yo quiero esto. ¿Cuántos hemos entrado así al reino? ¿Cuántos hemos entrado así al reino?
Ninguno. Todos, ¿verdad? Entramos por una oferta. O quizás entramos también porque necesitamos pues ser perdonados, ¿verdad? Hay personas que tienen una carga de pecado arriba y no se libera de ello, o tiene un vicio muy grande, como conocí personas que inmediatamente pues dejaron el vicio. El Señor los sanó completamente de vicio, de bebida, de cigarro, de droga, de todo. El Señor los liberó sin tener que pasar por un hospital, ¿no? Fue sanado completamente y liberado completamente. ¿Por qué? Porque ese es el caso, que cuando vamos a Él, todas las cosas Él las pone. Pero yo tengo que seguir en el reino. Ya entraste, ya sigue. Así como entramos a Estados Unidos, aquí nos quedamos, ¿verdad? Y hasta empezamos a comer hot dog y todas esas cosas. Yo me recuerdo que lo primero que descubrí fue Kool-Aid. ¡Ay, qué cosa tan rica! Ahora ni quiero saber de Kool-Aid. Tiene pintura, eso está horrible, esa pintura. Pero me recuerdo, un sobrecito así llenaba medio galón de... Oye, pero estos americanos son maravillosos. ¡Ay, qué tremendo! ¿Cómo inventan cosas? Y nosotros con el Kool-Aid andamos, que hasta mandamos cuando pudimos a Cuba, porque para mí que eso fue un invento tremendo. No, hombre, ahora busca el Kool-Aid, ni quiero saber de él. Pero nos adherimos al reino, nos adherimos a la forma de vida, ¿no? De aquí, de tal forma que nos agradó, que nos gustó, ¿verdad? Ahora, este reino, hay momentos que el Señor nos aprieta, porque tiene que sacar de nosotros la misericordia. Y a veces cuando nosotros no queremos ser misericordiosos es cuando se nos presentan los peores casos. Cuando no queremos que de nosotros salga la paciencia, es cuando nos pone la impaciencia. Y Dios lo permite, porque tiene que verse el fruto en nosotros. Porque este es un reino de fruto. Entonces tiene que verle. No vamos a decir, hermano, oye, ponme para que me quite ese jefe, porque estás aprendiendo paciencia. Estás aprendiendo paciencia. No puedes seguir como iba. Pero bueno, todo esto que estamos viendo, donde Dios rige, para mí, uno de mis libros más favoritos para ver realmente me gustan todos, pero ese me abrió los ojos, es el libro de Job. Es el libro de Job, donde Dios habla. Y Dios habla de su dominio. Cuando Dios le muestra a Job el dominio de él, Job empezó a agacharse así, a sentirse una hormiguita, a mostrarle todo el dominio después de haber sido apaleado por esos 3 amigos latosos que tenía, que aparentemente eran sus mejores amigos. Y eran gente conocedora de la ley, no eran cualquiera, sus amigos. Y aún así lo aplastaron, porque la palabra lo usaron no como espada que entra y sana, no, como martillo, vaya, podemos decir. Lo aplastaron diciéndole, estás así porque pecaste, porque te crees mucho, porque tú crees que tú sabes mucho. Es verdad, Job sabía mucho, era un hombre preparadísimo. El mismo Dios dijo, ¿no has visto a mi hijo Job perfecto en su camino? Dios lo consideraba perfecto. Job era un hombre preparadísimo, amaba a sus hijos, presentaba ofrenda para que sus hijos, si pecaban o algo, que el Señor los perdonara. Estaba al tanto de todo, su sabiduría era increíble, que los jóvenes solamente cuando le decían, Job va a venir, ¡ah, viene Job!, se sentaban a escuchar a Job, porque tenía una sabiduría increíble. Todo eso está así en el libro de Job. Mas sin embargo, cuando se vio apaleado, lleno de sarna de la cabeza a los pies, sin familia, sus hijos murieron, sus siervos murieron, toda su riqueza fue llevada se destrozó todo, perdió todo, se quedó sin nada, y inclusive hasta la mujer lo dejó. O sea que se quedó solo, y llegó al punto de decir, bueno, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué llegué a ese punto? Entonces Dios quería mostrarle su soberanía. Vaya, no quiere decir que Dios te va a hacer eso a ti, no. Dios nos está mostrando en ese libro, que se supone que es el primer libro de la Biblia, porque es un libro muy antiguo, pero muy antiguo, según los teólogos, dice que ese es un libro que es el primero de la Biblia. Pero bueno, eso no es tan importante. Lo importante es que se empieza a mostrar cómo es Él.
y le empieza a hablar de los animales, de la naturaleza, de todo lo que es las nubes, las estrellas, habla cosas ahí que solamente se sabe ahora por telescopio, y ahí quedó escrito. Las Pléyades, dice, ¿quién separará las Pléyades? No se pueden separar. ¿Quién sabía eso? En la Biblia ya estaba. Y cosas ahí que hizo que Job reaccionara y se diera cuenta que todavía no sabía nada del reino, que todavía no sabía nada. Y no era que se jactara porque sabía, sino que siempre el Señor te va a enseñar. Siempre el Señor va a ir abriendo, y va a ir abriendo, y va a ir mostrándote, y va a ir enseñándote a medida que tú lo busques. Eso lo puedes encontrar desde Job 36 hasta el final. Los capítulos, que no los vamos a leer ahora, que ya al final lo que hace Job y dice: Señor, me humillo delante de ti. Yo creía que te conocía, pero ahora me doy cuenta que mis ojos sí te ven. Cuando vio todo lo que Dios le mostró. Todo eso el Señor nos lo quiere mostrar a nosotros ahora. Cuando nos pusiéramos aquí una película de un hermano que trajo muchos datos de aquí, de lo que es el Uber, ese telescopio gigante que está recorriendo todo el universo, y eso no se había hecho nunca. Ajá. Nos sorprendimos de ver que afuera en el universo hay una música. Ellos registraron como una música todo el universo, donde no alcanzamos nosotros ni a verlo, ni oírlo, ni nada. Hay toda una música, y mostró cada cosa que todos nos quedamos así en shock. No sabíamos nada de eso, pero Dios nos ha dado, como dicen aquí, ¿verdad?, licencia para ver todo eso, que no lo vieron nuestros antepasados, lo estamos viendo nosotros, para que nosotros nos plantemos bien plantados de que estamos en un reino que no tiene fin. Él lo dijo: mi reino no tiene fin, no tiene fin. Ha tenido un principio desde la fundación del mundo y no tiene fin. Y hasta ahora, hermanos, hemos visto cómo ha permanecido todo esto del reino. Ahí lo encontramos, ¿bien? Ahora bien, ha sido dado en herencia a nosotros. Nosotros hemos heredado el reino. ¿Qué vas a hacer con esa herencia? No como el hijo pródigo. El hijo pródigo empezó, cuando vio la herencia del padre, dijo: a gastar, pero gastar de otra forma, y empezó a gastar su vida. La herencia es la vida que Dios te ha dado, es la vida que Dios te ha dado. ¿Qué haces con tu vida? Porque cada uno de nosotros somos templo de Dios, somos casa de Dios, y hay muchos que no van a entrar. Hay un versículo ahí que dice: no entrarán ni los adúlteros, ni esto, ni lo otro, ni hasta inclusive dice: ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Así dice la Escritura. Óyeme, tanto eso tremendo. Bueno, eso los vamos a tocar otro día. No porque no lo dejo, porque yo nada más que digo lo que dice aquí la Escritura, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es que ese reino no es comida ni bebida, como dice en Romanos 14, 17. No es comida, no es bebida, sino es justicia, es paz y gozo. Por eso cuando veo gente que verdaderamente tiene a Cristo, lo primero que se ve en ellos es paz y gozo. Aunque esté pasando por lo que esté pasando. Aunque esté pasando por lo que esté pasando, no desperdicies el momento que estás pasando para perder o que se debilite ese fruto en ti, sino que siga desarrollándose en ti. Es importante para poder seguir adelante. Dice aquí: ¿cómo entramos para recibir ese reino? Pues ya lo sabemos. Recibe al Señor en tu corazón. Y ese es el mensaje que se ha oído a través de estos 2000 años. Recibe al Señor en tu corazón. ¿Tú quieres paz? Recibe al Señor. No lo vas a encontrar en un gobierno, no lo vas a encontrar en esto, no lo vas a encontrar en un lugar, no lo vas a encontrar en gente que te van a insinuar o te van a decir cómo debes vivir. No. La única manera de poder vivir en esa paz es siguiendo al Señor. Para mí no hay otra. La verdad, no encuentro otra. No encuentro más solución, y es la única solución que le doy a todo el mundo. Los que estén pasando por un duelo, por un luto, por una enfermedad, por situaciones financieras, para mí la solución es el Señor siempre. Él es nuestro papá. Él es nuestro papá.
Él es el que realmente sabe todas las cosas, pero quiere que tú vayas a Él. Eso es una forma del reino. Jesús nunca llegaba ahí y decía, déjame sanar a todo el mundo. ¿Qué quieres que te haga? Que vea. Soy ciego. ¿Qué quieres que te haga? Que vea. Y oraba. Él nunca va a usurpar tu voluntad. Nunca Dios usurpa tu voluntad. No lo hace a la fuerza ni te agarra por el cuello, tienes que estar así. No, Él solamente te anima, te exhorta, te muestra, te dice, y entonces tú le pides, tú le dices a Él realmente cuál es la necesidad tuya. No le pongas peros a Dios. A veces decimos, no voy a molestar a Dios por un dolor de cabeza. Una vez mi mamá me dijo, dice, ay mami, molestarlo hasta por un callo. Yo le dije, mami, eso es que nuestro papá, pero el concepto de Dios era de demasiado respeto para una enfermedad más grande, pero no un dolor de cabeza. Hasta para un dolor de cabeza, pues claro que sí. Yo molesto a mi padre para eso. Pon tú para un dolor de cabeza, para cualquier necesidad. Es un padre. ¿Saben lo que es un padre? Yo desgraciadamente he visto gente que no supo nunca lo que era un padre. Pero es algo tan hermoso, un padre perfecto. Yo no estoy hablando de cualquier padre, estoy hablando de un padre perfecto. Un padre que está ahí para todo, un padre que está ahí para el perdón. Un mejor ejemplo que encontramos es el del hijo pródigo. El padre de ese hijo pródigo que era para haberle partido la cabeza con muchacho, lo que tú hiciste, lo que hacemos nosotros, ¿no? Con nuestros hijos. ¿Cómo has gastado la herencia en mujeres? ¿Sabes? Mira cómo viene. Es para darte 3 galletazos de mira. No, el padre corrió. Es la única vez que vemos al padre corriendo. Cuando vio al hijo de lejos, dijo, ese es mi hijo. Corrió para abrazar al hijo y no le requirió. Nosotros sí, porque todavía tenemos mucho de la tierra. Todo eso viene de la tierra. Hijo, yo creía que te habías muerto y has resucitado, hijo, has resucitado porque creía que se había muerto. Hijo, no merezco que sea llamado hijo tuyo, no lo merezco. No, hijo, sí, tráiganle el anillo, porque esos hijos ricos tenían un anillo, que ese era el anillo del heredero. El anillo que tienes tú es una arras. ¿Saben? Cuando se casan la gente a las arras, habla del Espíritu Santo, las arras del Espíritu. Ese es el anillo que tienes tú. Tráiganle la vestidura, una vestidura especial, la vestidura de los hijos. Y vamos ahora a hacer tremenda fiesta porque mi hijo que había muerto ha resucitado. Mira que, bueno, ustedes ven cómo es Él. Así es nuestro Padre, así es nuestro Dios. Dice, ¿cómo me puede perdonar a mí? ¿Cómo es posible? Sabiendo que tenía la herencia y he hecho esto, ¿cómo es posible? El Señor está poniéndonos a nosotros en estos momentos en poder entender todas estas cosas y vivirlas, porque está diseñado para nosotros y el Señor lo ha abierto para nosotros. Pero bueno, vamos primeramente, como dice, buscando el reino primero, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Muchos lugares te están enseñando las añadiduras. No, porque si tú entras al reino te va a dar esto, te va a dar aquello, y si tú vas a dar las ofrendas, el Señor te lo va a multiplicar y el diablo no te lo va a robar afuera. No des porque el diablo te va a robar, da porque amas al Señor. Nunca des porque si no me lo roba el diablo. No, así no es. Tú das porque tú amas al Señor, y porque el Señor, al tú dar con amor, Él te bendice. Así como es. Pero la situación ha llegado a un punto que se aprovechan, la verdad, hermano. De verdad. Hay mucha gente que se aprovecha, pero ay, Dios mío, no quiero estar yo en la justicia de Dios en eso. Porque no quiero caer en manos del Dios vivo, en haber golpeado las ovejas para que me den. No, así no es. ¿Ves? Porque Dios es justicia. Y Dios lo hace y Dios te está viendo. Pero bueno, la victoria del reino es permanecer en Él. Vamos a permanecer en Él, como lo dice el mismo Jesús lo dijo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros sois las ramas de la vid. Yo soy el árbol de uva, vamos a poner, y vosotros sois las ramas. ¿Qué es más importante, el árbol o las ramas? Las ramas viven porque el árbol vive. Si el árbol no vive, las ramas no viven, porque allá se muere. Dice, así que el que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, tú quieres dar fruto, tienes que permanecer en él. No hay otra forma.
No hay otra forma. Esa es la garantía que nosotros tenemos de mantenernos en Él, unidos a Él. Ahora, lo último ya, vamos a terminar aquí. Dice, Él nos ha asignado el reino como mi Padre me lo asignó a mí. Él nos ha asignado su reino. Así como el Padre me lo asignó a mí. De la misma forma, ¿no pasó así con los discípulos? Que estuvieron defendiendo el reino. Eso está en Lucas 22, 29. Qué facilito entender el Evangelio. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Él pagó un precio muy alto, realmente. ¿Cómo escaparemos nosotros si desperdiciamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si desperdiciamos una salvación tan grande que ha llegado a este punto? Somos, según la parábola, la última hora, los que llegamos a la obra a la última hora. ¿Recuerdan, hermano, esa parábola que di? Que son cinco tipos de trabajadores, y los últimos trabajadores solamente trabajaron 1 hora y fueron primeros pagados ellos que los demás, y ganaron lo mismo que ganaron el que empezó a las 6 de la mañana. Y este trabajó de 5 a 6, 1 hora, y ganó un salario de un día, un denario. Y eso está hablando de este pueblo postrero. Somos nosotros. No desperdiciemos realmente esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y lo ha puesto en bandejas de oro para que nosotros lo estimemos así. Y es hermoso, verdaderamente, el experimentar esto. No dejes que el malo arrebate lo que ha sido sembrado en tu corazón. Así dice el Señor también. No le voy a dar más citas porque no quiero que se enrede con tantas citas, pero así dice. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque no ha tenido raíces. ¿Cómo puede tener raíces? Vamos a hacer seguimiento. Señor, enséñame, muéstrame, revélame, enséñame. Y así es lo que nos ha pasado a través de todo este caminar con el Señor, que hemos estado con un deseo grande de conocerle más a Él, y pensamos que es así, que eso viene de gracia, y nos han hablado de la gracia, y sí, la gracia del Señor es muy importante, por supuesto, por gracia somos salvos, ¿verdad? Y pero separados de Él no podemos hacer nada, y no puede haber crecimiento, y no puede haber desarrollo de fruto ni carácter, según dice el Señor, que Él labra en nuestro carácter. Y yo le doy gracias al Señor porque Él lo está haciendo, y lo estoy viendo ahora en mucha gente. Realmente me sorprende por a través de internet, como hay muchos hermanos que nos escriben, y yo veo que wow, están recibiendo mensajes y entienden y están preguntando, y eso me anima mucho, de veras me anima. El otro día, ¿cuándo fue? Como a las 2 de la mañana todavía me estaba un hermano chateando de Venezuela y haciendo preguntas. ¿Sabe qué hora era en Venezuela? A las 3:30, y él trabaja. Yo dije, oye, me llamo tarde. Y yo, tienes que dormir. Preguntando y descubriendo, y tan emocionado que estaba este hermano, que yo me gocé verdaderamente. Yo dije, wow, hay hambre de la palabra viva, ¿no? Y si tú la tienes, hermano, muchos van a venir y van a buscar esa palabra viva en ti. Van a anhelarte, van a buscar para poder comer. Así que yo solamente te doy esta exhortación: separados de Él nada podéis hacer. Separados de Él no se va a desarrollar ni la fe, no se va a desarrollar ese amor, ni esa paz, ni menos la justicia, y el gozo tampoco. Así que ¿qué podemos hacer nosotros? Unidos con Él, un solo espíritu. Él habita en medio de nosotros, y nosotros estamos pues conscientes de eso, y ya lo sabemos también. ¿Sí? Vamos a ponernos en pie. Medita sobre esto, hermano. Medita en este reino que el Señor preparó de antemano, y lo vemos nosotros en Apocalipsis después también, en muchos versículos que habla sobre esto también. Padre, yo te doy gracias porque estamos viendo que tu reino se hace fuerte. Sí, sabemos que los violentos lo arrebatan, Señor. Hay otro versículo que dice
y los valientes lo arrebatan. Yo quiero, Señor, verdaderamente ser parte de esos valientes, que nada ni nada, Señor, nos atemoriza, sino el saber que tú eres el que rige, Señor, este reino. Tú eres, Señor. Cuando te preguntaron los discípulos, ¿y el reino? ¿Cómo será esto del reino? Y tú le dijiste, este reino está en medio de vosotros. Tú te referiste a que tú estabas ahí en medio de ellos. Así que buscarte a ti es buscar tu reino. Por esta razón, Señor, con todo nuestro corazón, hoy levantamos nuestra voz a ti, Padre, de que tú continúes, Señor, esta obra de amor, de misericordia, Señor, de paciencia, Padre, con tus hijos, porque mira que cuánta paciencia tú tienes que tener para tratarnos, Señor. A veces dudamos y a veces pensamos que no podemos y a veces nos afligimos, Señor. A veces fallamos, Padre. Tú lo sabes todo, porque tú ves todo. Pero en todo tú nos levantas, Señor, y levantas nuestra cabeza y declaras que la gloria tuya sigue amaneciendo en cada uno de nosotros, Padre. Porque tu amor es infinito, no hay nada que detenga tu amor, Señor. Por esta razón, Señor, yo levanto mi voz en este día, junto con mis hermanos aquí, declarando que tu pueblo, Señor, será un pueblo que verdaderamente cumplirá tu mandato, que vivirá la vida tuya, que mostrará el carácter de un varón perfecto, como dice aquí en las Escrituras, en Efesios, donde tú dices, en Juan 16, Padre, que habrá una unidad perfecta entre nosotros y tú, así igual como tú y tu Padre. Y así tú lo dices en una oración que tuviste con tu Padre. Y yo creo que la oración que tú tuviste con tu Padre se va a cumplir y se está cumpliendo. Esa es la garantía que yo tengo. Por esto permanecemos aquí. Por eso permanecemos compartiendo esta verdad tuya. Y no nos cansaremos, Señor, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana despierte en nuestros corazones. Para declarar al mundo que verdaderamente tu reino es verdad y tu reino no tiene fin. Y te damos gracias en esta mañana, Señor. Te ofrecemos a ti sacrificios de alabanza y de adoración. Y declaramos, Señora, a todos los poderes de la tierra, que tú eres el poderoso, que no hay nada, que todo está debajo de tus pies, que así tú lo hiciste. Y estás esperando que hoy todo esté debajo de nuestros pies, como pueblo y cabeza tuya, Señor, como pueblo y casa tuya, Señor. Y así se va a cumplir completamente. Yo te doy gracias por las decisiones de cada uno y te doy gracias por aquellos que van a decidir a través de nosotros al ser usados, como tú le dijiste a tus discípulos. Y todo esto te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, hermano.